Mejor, y de hecho es su métier, es el invitado que está del otro lado vía Skype. Exactamente, lo tenemos por Skype. Gabriel Enslavinsky, consultor de comunicación política. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿O cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andan todos por ahí? Muy bien, acá estamos con Agustina Bassi, precisamente hablando de esto, del discurso del presidente de anoche. Bueno, creo que ayer Alberto Fernández se puso al frente de la situación, se mostró como un líder que está en funciones, conduciendo los destinos de los argentinos, en una imagen cuidada, como dijeron, al frente, en el centro de la escena, mostrando que la unidad es lo más importante, sobre todo porque hay un enemigo invisible, externo, que nos puede atacar. Y por eso toma medidas claras y contundentes. Creo que lo hizo bien, de modo corto, conciso, correcto, diría. Fue, creo que, una prueba superada. No es fácil mandar a todas las personas a sus domicilios, dar una mala noticia en esta cantidad de tiempo y con esta capacidad, diría, de oratoria de Alberto Fernández, que lo hace realmente bien. Gabriel, vos que sos especialista en campañas políticas y digitales, seguramente has trabajado en situaciones de esta índole o con muchos políticos. Esto, entre nosotros, ¿se prepara, se ensaya, se piensa? ¿Cómo es? Porque, digamos, es una medida que se venía pensando, pero tiene muy pocos días de planificación. ¿Cómo se arma una situación así? Si te tuviese que dar el manual de la comunicación política, te diría que son acciones concretas, un objetivo claro y un mensaje conciso que la ciudadanía debe entender fácilmente. Y Alberto Fernández en este sentido lo hizo. Cumplió con su rol de liderazgo de explicar hacia dónde vamos y por qué lo hacemos. En ese sentido, con sensatez, con moderación, que es el modo que tiene Alberto Fernández de construir su discurso desde mayo de 2019, cuando se colocó primero para la carrera presidencial, no cambió. Y te diría algo más, creo que le viene bien este modo discursivo a Alberto Fernández. Este modo piloto de tormenta, de voy a articular políticamente a todos los actores políticos de la Argentina, creo que es la versión que más le viene como anillo al dedo, diría. Diría que es un buen conductor de la crisis. Lo que sí cambió, Gabriel, es que en esta oportunidad no leyó el discurso, algo que, por ejemplo, en la apertura de sesiones parlamentarias lo había hecho, en un discurso anterior por tema coronavirus, sí, también lo había hecho. Fue un discurso corto, pero digamos que lo hizo todo directamente a la Cámara, a la gente, sin leerlo como venía haciendo. Un poco también me hace pensar al manejo que tenía más Cristina Fernández de Kirchner siendo presidenta, estos discursos que no eran leídos. Yo creo que hay dos cuestiones aquí. Yo creo que hay dos cuestiones aquí. La primera y más importante, que él se reconoce como un buen orador en estas circunstancias. Entonces confía plenamente en que va a poder transmitir el mensaje que viene a dar. Y por otro lado, creo que logra el objetivo de transmitir cierta empatía. De aquí no hay nada preparado, simplemente soy un líder que va a conducir al país en este momento tan complicado. Creo que apunta en esa dirección. ¿Cómo se hace para transmitir preocupación? Porque sobre todo yo lo sentí al principio del discurso, tenía una cara como preocupado, se notaba en su mirada, pero poder transmitir esta preocupación, pero a su vez seguridad, tranquilidad, calma, porque no casualmente mucha gente en redes sociales destacaba esto. Bien, me siento segura frente a la situación después de escuchar las palabras del presidente. ¿Cómo maneja esa dualidad? Preocupación, calma, pero el mensaje está todo controlado. ¿Qué herramientas usa o dónde sentís que lo logra, si es que coincidís conmigo? Sí, coincido, muestra preocupación pero no alarma y se muestra como un líder en la tormenta que está en el control de la situación. Eso seguramente cambie con las circunstancias. No es lo mismo un líder que está tomando medidas preventivas mayoritariamente que la sociedad aprueba, que cuando puedan llegar a venir momentos más complicados. Es como cuando un país va a la guerra y empiezan a llegar determinadas malas noticias. No quiero ser alarmista ni decir cosas que no correspondan, pero digo, sabemos que puede llegar a haber una cifra importante de fallecidos. Italia está reportando casi 700 fallecidos por día. Entonces, digo, me parece que esto de mostrarse preocupado
y no alarmista en este momento es lo aconsejable y lo correcto. Claramente la sociedad lo está tomando con cierta aprobación en los mensajes del gobierno. Y además unido con los líderes de la oposición, porque el mensaje es claro entre todos. Acá hay, digamos, hay una unión política, que era lo que todos los argentinos realmente estamos esperando siempre, y sobre todo en un momento tan delicado. De mostrarse de esa manera y mostrarse unido, realmente a la población le da cierta tranquilidad. Sí, es importante que se haya logrado eso, tanto de la oposición como del oficialismo. La pandemia ha roto la grieta. La noticia es que, aunque sea esta vez, la pandemia pudo con la grieta. Será un desafío al futuro a ver si esto nos deja alguna enseñanza para que se trabajen los diálogos y los consensos necesarios para poder gobernar en los momentos tan complicados que seguramente, cuando termine esta situación, vendrán en la Argentina. Y Gabriel, ¿en qué difiere un mensaje que es dado atrás de un atril, de pie, a un mensaje que se da sentado desde un escritorio? ¿Cómo se recibe eso? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando uno está parado muestra mayor decisión, lo podríamos decir desde el lenguaje no verbal. Uno sentado claramente se lo muestra a un presidente más aquietado, más aplomado, quizá más reflexivo. Aquí fue más tendiente a la acción, que es lo que se pide en el ABC de los manuales de crisis, que es gestionar, moverse, generar acciones concretas para que la ciudadanía entienda hacia dónde vamos y pueda de alguna manera adoptarlas. Y el alcohol en gel, que viene siendo un actor en casi todas las conferencias políticas, no solo a nivel nacional, también en la ciudad, que también está presente ahí como parte ya del decorado, ¿no? Sí, veo una escena cuidada. Los dirigentes, tanto a nivel municipal como provincial o nacional, tienen que dar el ejemplo, porque es la mejor forma de transmitir los mensajes, que es estar lo suficientemente separados, no saludarse dándose la mano, porque estamos pidiendo, por favor, que la gente no se bese, no se abrace y no tenga contacto a más de 1 o 2 metros, que por favor se tosa en el pliegue y ante los síntomas se consulte por teléfono como corresponde. Entonces, creo que los dirigentes tienen que dar el ejemplo y la mejor forma de dar el ejemplo en estos casos es cuidando la escena. La presencia de alcohol en gel tiene que ver con esa misma cuestión. Sería bueno incluso que en el medio del discurso se pudiese poner, lavar las manos con el alcohol en gel o toser en un pliegue o explicar determinadas cuestiones. A veces, sí, como decimos, la imagen vale más que 1000 palabras. Totalmente, totalmente. Vos sabés que lo pongo en contraposición. Días atrás, en una reunión que hubo en AFA, donde estaban todos los dirigentes debatiendo los nuevos cargos de AFA, todos amontonados, todos saludándose de la mano y dando besos. Decía, el mensaje que están dando es tan importante. Por eso ahí lo que vos estás remarcando, la distancia social, el hecho de no saludarse dándose la mano, el hecho de tener el alcohol en el gel, y si hubiera hecho que esto que vos decís también haberse puesto en las manos hubiera estado muy bien, pero se nota que la escena está muy cuidada y es el mensaje que hay que dar. Sí, sin lugar a dudas, esto siempre tiende a demorar un poco más, pero en lugares más pequeños o ciudadanos que todavía no están tan entrenados en mirar cuestiones políticas, pero la realidad es que si desde el presidente hasta el último funcionario, concejal o intendente de la Argentina debiera entender de que esto es fundamental para la prevención de todos y no solamente individualmente, sino de cada uno de los argentinos. Y desde tu ojo, tu experiencia, ¿qué crees que puede mejorar en su comunicación y en esta circunstancia? Algo que digas esto, quizás sí, si te pidieran que lo asesores, por ejemplo. Bueno, yo creo que sus dotes de orador son muy positivos. Creo que si tuviese algo que mejorar, tiene que ver con algún que otro mensaje que a veces se le escapa, diría, que no tenga que ver con los consensos. En algún momento de esta semana hubo algún mensaje negativo contra la oposición, como diciendo hace 4 años que no se hicieron las obras que se debían hacer en hospitales, por eso nosotros ahora nos vamos a encargar de hacerlo, o quizá algún mensaje donde se le echa la culpa o cierta responsabilidad de la sociedad, que si bien lo tiene, la realidad es que va a sufrir mucho las consecuencias de este decreto presidencial, que si bien tiene aprobación, hay gente que seguramente no lo comprenda del todo en
en cuanto a lo que tenga que ver con la salud pública. Entonces, si le tuviese que decir dos cosas, le diría que no es el momento de confrontar con la oposición bajo ningún aspecto y ni siquiera reprocharle la más mínima conducta, simplemente intentar educar y prohibir lo que haya que prohibir, pero no reprochar ni a la oposición ni a la ciudadanía. Gabriel, una última pregunta que te hago, más frívola quizás. ¿La elección de la ropa también tiene que ver? Porque lo vimos muy elegante con ese azul y blanco que tiene que ver también con nuestros colores, pero también con una corbata verde, que no sé, yo lo asocio a una cosa más de esperanza, no hay colores rojos. Y digo, ¿se tiene en cuenta, obviamente, la vestimenta presidencial en estos casos? Yo creo que la escena es la que tiene que estar cuidada. Lo más importante es el discurso, lo más importante son las acciones concretas que expresan ese discurso. Sin lugar a dudas que la vestimenta complementa la escena, pero la tomaría como un complemento y no como algo principal. Estuvo parado, decidido, enérgico, su tono fue sensato, incluso a pesar de tener que pedir medidas muy complicadas para la ciudadanía argentina, y tanto el alcohol en gel como la distancia social que hubo con los demás dirigentes, incluso tener determinados actores políticos de la oposición y, por supuesto, que su vestimenta, que la corbata verde quizá da la esperanza que vos decís, puede ser que sean un complemento de una escena que realmente estuvo preparada y configurada para generar un mensaje claro y contundente. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel, por esta comunicación, por tu tiempo, por esta comunicación.